invitamos a conocer la plataforma de los servicios virtuales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Aquí podrás acceder de forma rápida y segura a todos los servicios de trabajo y empleo en las diferentes regiones del país. Podrás realizar consultas sobre los servicios, bolsa de trabajo, liquidación de beneficios sociales, orientación en seguridad y salud en el trabajo, consultas al trabajador y empleador, asesoría para la búsqueda del empleo y muchos servicios más. Ingresa a nuestros servicios virtuales en extranet.trabajo.gov.pe y escoge la sede virtual de la región a la que perteneces, el servicio y la hora en la que deseas ser atendido por consultores especializados. Recuerda, podrás reservar tu cita a cualquier hora del día, los 7 días de la semana, en cualquiera de nuestros servicios disponibles. Quédate en casa, nuestros servicios van a ti. Estimados y estimadas, que tengan muy buenas tardes. A nombre del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, les damos la más cordial bienvenida a esta charla virtual denominada Conoce sobre la normativa y derecho de los migrantes. Antes de iniciar con el acto protocolar, voy a dar algunas indicaciones que tenemos que tener en cuenta durante el desarrollo de esta ponencia. Una de ellas es con respecto a lo que es la asistencia de cada uno de ustedes. Al momento que ustedes han ingresado a esta sala Zoom, han registrado todos los datos que son necesarios para nosotros poder mandarles cualquier información referente a esta charla. Asimismo, si surgiera tal vez alguna pregunta durante el desarrollo de la ponencia, la pueden ustedes formular en la opción que dice preguntas y respuestas. Estas, durante el desarrollo de la ponencia y tal vez al finalizar la ponencia, va a ser respondida cada una de ellos por nuestro ponente invitado el día de hoy. Bien, voy a dar entonces inicio al acto protocolar, dando la bienvenida y saludando a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, iniciando ellos nuestra primera charla respecto a temas de migrantes. Voy a saludar y dar la bienvenida a la doctora Marta Pinillos. Ella es coordinadora de la Unidad Funcional de Formación en Gestión Migratoria de la Institución de Migraciones. Asimismo, saludamos también al especialista Elar Cueva Salazar. Él es subdirector de Registros Administrativos y de Formación Profesional y Capacitación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Así también saludo a nuestro ponente invitado, Javier Darío Guerrero Palacio. Les damos la bienvenida a ellos y de la misma manera les agradecemos porque estas charlas son cooperación entre Migraciones y Ministerio de Trabajo. Y bien, para ello voy a ceder el uso de la palabra entonces a nuestra invitada, a la doctora María Pinillos, coordinadora de la Unidad Funcional de Formación en Gestión Migratoria. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un placer expresarles mi saludo en esta asistencia técnica sobre normativa y derechos de los migrantes, que está a cargo de nuestro abogado especialista en políticas migratorias, abogado Darío Guerrero, quien tendrá a cargo la ponencia esta tarde. Pero antes quiero iniciar expresando mi reconocimiento a los profesionales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, cuyo compromiso en la protección de los derechos laborales de los migrantes es fundamental, es crucial para que todos tengamos conocimiento de los derechos que poseen estas personas que deciden venir a nuestro país. Todos sabemos la migración, ahora un tema que todos estamos involucrados a nivel de país, a nivel regional, a nivel mundial. Entonces, es importante este tipo de alianzas, de coordinaciones, para que tanto migraciones como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como las demás instituciones del Estado, realicemos este tipo de actividades, de asistencias técnicas, de capacitaciones, para que todos manejemos una misma información, la correcta información, para que cuando llegue un usuario migrante a nuestra institución, traslademos la información correcta de los derechos y las obligaciones que les asisten. Entonces, nos corresponde como servidores públicos
contar con esa información. Y realmente reconozco y felicito a ustedes, los profesionales que han logrado esta primera asistencia de muchas, porque son muchos temas los que nos competen, en los que estamos inmersos. Siempre Migraciones, no desde ahora, desde hace varios años ya trabaja de la mano en temas de migración laboral. Así es que estoy muy contenta, complacida de poder formar parte de este equipo que es la primera de muchas. Así es que vamos trabajando de la mano y felicito al personal que está participando. Tenemos 97 participantes, lo cual denota un verdadero compromiso como servidores públicos. Así es que bueno, nada más reiterarles la felicitación y auguro que esta jornada va a ser muy fructífera, provechosa, y estamos aquí como Superintendencia Nacional de Migraciones a su servicio para lo que necesiten y para absolver sus dudas y consultas que presenten hoy y más adelante. Vamos a seguir conectados y comunicados por la integración y la seguridad de nuestro país. Bien, fueron las palabras de la coordinadora de la Unidad Funcional de Formación y Gestión Migratoria, Marta Pinillo. Sí, muchísimas gracias, Marta. Como tú misma lo has dicho, es nuestra obligación a nosotros como Estado, como instituciones, de alguna manera informar a la población y en especial todavía a la población migrante sobre sus derechos. ¿Y qué más? Sin el apoyo de ustedes no podríamos lograr tal vez el objetivo que este año nos hemos propuesto tanto Migraciones como el Ministerio de Trabajo. Muchísimas gracias, Marta, por tu presencia y también te acompañamos a que sigas en este taller del día de hoy. Bien, acto seguido, entonces, voy a dar uso de la palabra al subdirector de Registros Administrativos y de Formación Profesional y Capacitación Laboral, que viene en representación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, al economista Elar Cueva Salazar. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, correr el saludo del ministro de Trabajo, de Daniel Maurate Romero, y a la vez también felicitar a la Superintendencia Nacional de Migración Laboral por esta organización, ¿no? Por este apoyo que nos brinda justamente para poder llegar a este público objetivo que son los migrantes, ¿no es cierto? Y de alguna u otra forma también darles a conocer cuáles son los procesos, los trámites correctos que deben seguir justamente para poder regularizar su situación aquí en nuestro país y de alguna u otra manera puedan insertarse en el mercado laboral, ¿no? Formal, que es lo que se quiere, ¿no? Porque actualmente hay tanta informalidad en el mercado laboral y lo que se quiere ahora es justamente ir en esa línea y buscar la formalidad de todas estas personas. También agradecer al equipo de trabajo del Servicio de Orientación al Migrante, que justamente son quienes conjuntamente con la superintendencia están logrando este ciclo de talleres que van a ir durante todo el año, ¿no? Iniciando justamente con este tema, conoce la normativa y los derechos de los migrantes. Sin más que decir, cualquier duda, consulta que posteriormente puedan tener respecto al tema, ya se van a presentar los correos electrónicos del Servicio de Orientación al Migrante, los números telefónicos a la cual se puedan contactar ustedes. Estamos gustosos de poder apoyarlos, servirles en lo que ustedes crean conveniente, tanto esté en nuestro alcance. Estamos aquí nosotros presentes también en el centro de empleo. Tenemos, como les mencioné, el servicio de orientación al migrante, donde nos pueden visitar y directamente también les pueden informar sobre los temas relacionados a migración. Bueno, sin más que decir, Madeleine, agradezco nuevamente a los presentes y sigamos con el compromiso de seguir trabajando en beneficio de la población. Gracias. Bien, muchísimas gracias, economista Elar Cuevas Salazar, que está en representación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Con ello, entonces, estamos dando por finalizado nuestro acto protocolar. Los invito, por favor, a nuestras autoridades y invitados acá presentes, por favor, a activar su cámara para hacer la toma de registro de la foto e iniciar. Vamos a dar algunas indicaciones previas antes de presentar a nuestro ponente e invitado. Indicaciones a tomar en cuenta durante el desarrollo de las diferentes charlas que hemos programado durante todo el año sobre el tema de migración, de migrantes, perdón. Bien, a ver, a la voz de tres voy a pedir apoyo a los especialistas, ¿sí? A ver un ratito, por favor. Bien, a la voz de tres. 1, 2, 3. Uno más, por favor. 1, 2, 3.
Bien, con ello entonces estamos finalizando el acto protocolar. Muchísimas gracias, Marta Pinillos. Muchísimas gracias, Elar Cueva. Los invitamos también a que nos sigan acompañando durante el desarrollo de esta primera charla del año 2026. Bien, estimados participantes, vamos a dar algunas indicaciones antes de presentar, como les había dicho a nuestro invitado. Uno de los objetivos de estas charlas va a ser informar y sensibilizar también al público sobre la importancia y reconocer los derechos de las personas migrantes. Como les hemos dicho, esta es la primera charla que vamos a desarrollar durante todo el año. Nosotros tenemos programado 11 charlas. Estas 11 charlas, cuando ustedes pongamos, vamos a ver, si estas 11 charlas ustedes van a participar, van a tener el derecho a una certificación que va a ir a nombre de Migraciones y también a nombre del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Las charlas están programadas todos los meses. Nuestra siguiente charla será el 20 de febrero, el siguiente también el 20 de marzo, en abril tenemos programado para la fecha del 24, mayo el 22, junio el 26, julio el 24, agosto el 21, en septiembre tenemos para la fecha del 25, octubre el 23 y vamos a finalizar nuestro cierre de año en el 20 de noviembre. Así que tomen nota de esas fechas para que ustedes puedan participar en estas charlas y puedan de alguna manera también ser acreedores de su constancia de participación del desarrollo de todas ellas. ¿Sí? Correcto. Entonces, una vez dada las indicaciones, de igual manera, tal vez al finalizar, uno de los coordinadores del Servicio de Orientación al Migrante va a poder darles otros datos como el correo electrónico, tal vez las direcciones o algún número telefónico donde se puedan contactar y tal vez puedan tener algunas dudas durante el desarrollo de la certificación o de las charlas para que se puedan comunicar ustedes con los especialistas. ¿Sí? Eso va a ser al finalizar la charla. Bien, como lo hemos dicho al inicio, el tema que vamos a tratar el día de hoy lleva por título Conoce sobre la normativa de derechos de los migrantes. Y para ello contamos con un especialista que él es Javier Darío Guerrero Palacios. Él es abogado de la Universidad Nacional de Piura, cuenta con más de 8 años de experiencia en temas migratorios, se ha desempeñado como inspector, asistente, analista, coordinador y especialista en las unidades desconcentradas de migraciones. Actualmente es especialista en políticas legal, migratorias de la Dirección de Política Migratoria de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Así que sin más preámbulo, saludamos y damos la bienvenida a Darío Guerrero. Darío, muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes, Madeleine, muy buenas tardes a todos los participantes, igual a las autoridades que nos acompañan. Gracias por esa amable presentación y voy a proceder a compartir las diapositivas en las cuales vamos a centrar la ponencia que tenemos el día de hoy. Por favor, me confirmas, Madeleine, si se pudieron visualizar para dar inicio. Sí, pero estamos viendo dos pantallas. Ahora sí, perfecto. Ahora sí se ve. Muy bien. Muy bien. Entonces, a manera de preámbulo, en esta primera charla dentro de esta jornada que se va a realizar justamente enfocada en el tema relacionado a la migración, me corresponde a mí hablar un poco sobre la normativa y los derechos de las personas migrantes. El tema de la migración es un tema muy arraigado a las personas, ya que por historia el ser humano siempre ha buscado un lugar donde establecerse que le permita y le otorgue las mejores condiciones de vida. Entonces, a lo largo de su historia se han establecido diversos formas de estándares internacionales que tienen que ver justamente con el tema migratorio. Nosotros, antes de hablar de estándares de internacionales en materia migratoria, vamos a hablar de lo que son los derechos humanos, ya que esto es un enfoque que está muy ligado al tratamiento que el Estado peruano le brinda a la migración en nuestro territorio. Bien, entonces, ¿qué entendemos nosotros por derechos humanos? Vamos a hacer una definición bastante concreta, precisa, sin ánimos de ampliar a diversas discusiones que existen, pero nos vamos a centrar en que es una atribución que tiene la persona por su dignidad humana, por su condición de ser una persona, es inherente a su dignidad. Estos derechos humanos tienen características que los hacen transversales a todas las personas.
Estas características son, en primer lugar, son universales. ¿Qué significa esto? Tienen un reconocimiento global. Son inalienables, es decir, son atribuciones, características inherentes, no son transferibles, no las podemos disponer, son interdependientes. Significa que para realizar uno de estos derechos, tengo que realizar también los demás derechos. Yo no podría desarrollar, por ejemplo, un trabajo, mi derecho al trabajo, si es que no tengo asegurado mi derecho a la vida. También son los derechos humanos indivisibles, no se pueden separar unos de otros. Yo no le puedo reconocer a alguien el derecho al trabajo y no el derecho a la salud, por ejemplo. Son también iguales y no discriminatorios, es decir, no podemos hacer una diferenciación, al igual que no los podemos dividir entre ellos. Bien, y finalmente es una característica muy importante que tienen los derechos humanos y es que son progresivos, es decir, tienden a avanzar, evolucionan a futuro. Es por eso que siempre cuando se habla en temas de derechos humanos se busca siempre no retroceder e ir siempre hacia adelante, desarrollando más y más el tema de derechos humanos. Por eso, la doctrina, los especialistas que hablan de derechos humanos hablan de generaciones de derechos humanos, ¿okay? Que a lo largo de nuestra historia se han ido reconociendo, se han ido de alguna forma desarrollando, ¿ok? Y especificando y también recogiendo por parte de algunos estados en sus normativas internas. Dentro de estas generaciones, más o menos para tener un panorama claro de estos derechos humanos, podemos hablar de la primera generación de derechos humanos que corresponde a los derechos civiles y políticos. Acá tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Luego viene una segunda generación de derechos que son los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí, por ejemplo, se encuentra el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Tenemos después una tercera generación que ya está más relacionada a temas con el bienestar colectivo de las comunidades y la protección al medio ambiente. Se desarrollan acá, por ejemplo, derechos como el derecho a la paz, el derecho a tener un medio ambiente sano. Luego ya vienen otras generaciones que están más relacionadas al acceso a la tecnología y a la información, como por ejemplo el derecho a la protección de los datos personales. Tenemos incluso normativa en nuestro país específica al respecto. El derecho a la identidad cultural también, que son partes ya de generaciones posteriores que se han venido dando respecto al tema de derechos humanos. Ahora bien, teniendo en cuenta ya claro lo que son los derechos humanos, definido ya este aspecto, tenemos que ver que a nivel global, en el mundo y dentro de cada estado, existen sistemas que los protegen. Existen mecanismos de integración, de cooperación, de organización, en el cual una persona puede exigir que estos derechos se le reconozcan, se le respeten, se promuevan también. Entonces, vamos a hablar de los sistemas de protección de derechos humanos. Estos sistemas de protección de derechos humanos podemos tipificarlos en dos. Por el alcance que tienen, el sistema universal. Este sistema de protección universal abarca lo que es las Naciones Unidas, ¿no? Y que es hasta el momento la mayor organización que tienen los estados, la mayor organización internacional, y cuya finalidad principal es justamente proteger estos derechos humanos y fomentar la paz, cuidar que esta paz no se rompa. Eh, esta, esta Asamblea de las Naciones Unidas, esta organización de las Naciones Unidas, se creó justamente a raíz de los horrores que vivió la humanidad luego de la Segunda Guerra Mundial. A finales de la Segunda Guerra Mundial se empezó ya a darle más fuerza y se desarrolló posteriormente ya como una organización tal y cual la conocemos. Luego, en un ámbito un poco más continental, si se quiere, hablamos de los sistemas regionales. Ahí tenemos tres sistemas que podemos reconocer: el sistema africano, el sistema europeo y el sistema interamericano, en el cual nuestro país se encuentra o es parte. En este sistema interamericano podemos hablar nosotros de la Organización de Estados Americanos, ¿okay? Que es la forma como dentro del continente americano los estados decidieron organizarse, ponerse de acuerdo para, del mismo modo, proteger, promover, impulsar y darle vigencia a los derechos humanos dentro del continente americano. Ahora, esta organización de estados americanos, solamente por mencionarlo, tiene dos
organismos, dos órganos que son vitales y seguramente muchos de los participantes deben haber escuchado de ellos, como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión es un órgano que brinda principalmente recomendaciones a los estados sobre cómo se debe de cumplir las obligaciones que tiene cada país respecto a los derechos humanos. La Corte, por otro lado, sí tiene un principio más de autoridad jurisdiccional, porque los estados se someten a ella y puede emitir sentencias, resoluciones como las que, por ejemplo, nuestro país ha tenido en temas relacionados a nuestra historia que ya conocemos. Entonces, teniendo en claro qué son los derechos humanos, hemos hablado ya de los sistemas de protección de los derechos humanos, hemos hablado también del sistema de protección interamericano. Vamos a hablar ahora sí de los estándares internacionales en derechos humanos y dentro de los cuales se encuentran los que están relacionados a la materia migratoria. ¿Ok? En el derecho internacional de los derechos humanos, que es una rama del derecho internacional público, estos estándares son instrumentos internacionales que se utilizan como guías, como lineamientos, para que los estados puedan tener una referencia al momento de cumplir sus obligaciones relacionadas a justamente los derechos humanos. Nosotros hemos acá colocado, como pueden ver ustedes en la diapositiva, algunos instrumentos internacionales o estándares que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, de los cuales el Perú se ha adherido, el Perú es parte o el Perú ha aceptado su competencia y, conforme a nuestra Constitución, también forman parte de nuestro derecho nacional. Entonces, tenemos, por ejemplo, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que es un estándar internacional en materia global del sistema de protección universal, ¿ok? Que te establece o te indica justamente en sus 30 artículos que posee cuáles son los derechos fundamentales que tiene el hombre. Se centran sobre todo en estos casos en los derechos de primera generación, de los que les hablé hace un momento, que tienen que ver con los derechos civiles, los derechos políticos. Luego, ya centrándonos más en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la declaración que es anterior a ella, que también es un documento en el cual se brinda o se hace una manifestación sobre los derechos humanos y se recogen también derechos de primera generación. Posterior a esto tenemos también la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los migrantes, trabajadores y miembros de sus familias, que nos establece un marco jurídico mínimo sobre las condiciones laborales de los trabajadores migratorios, quienes, como sabemos, sufren a menudo difíciles condiciones laborales, llegando incluso a ser víctimas, en los casos más extremos, de trata de personas. También podemos mencionar aquí al protocolo adicional contra el tráfico ilícito de migrantes por mar y tierra, a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, denominada Convención de Belén do Pará, que fue uno de los sustentos en los cuales nuestra normativa recogió para tener lo que ahora tenemos sobre la ley contra la violencia familiar. Y el protocolo adicional también en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o denominado Protocolo de San Salvador, en los cuales ya se hace una mención más específica a derechos de segunda generación, a estos derechos relacionados a los factores económicos, sociales, políticos, el trabajo, la educación, etc. Muy bien, teniendo en cuenta este marco internacional del cual el Perú, por ser parte del continente americano y estar integrado a diversos bloques con la comunidad internacional, teniendo en cuenta esto, vamos ya a hablar ahora un poco más largo y más tendido sobre la normativa nacional, también internacional, en materia migratoria. ¿Ok?
Bien, el tema migratorio dentro de nuestro país también tiene larga data. El Perú ha sido uno de los países que ha recibido desde su historia diversos flujos migratorios, lo que ha llevado a que nuestra normativa se vaya adaptando a esos cambios, nuestra cultura se vaya enriqueciendo gracias al aporte que tienen estos migrantes y, cómo no, nuestras autoridades a través del derecho no pueden ser ajenas a esta realidad y los han recogido ciertas disposiciones dentro de leyes, decretos, resoluciones, normativa específica en materia migratoria. Antes de hablar de las normas que han sido generadas exclusivamente en nuestro país por nuestras autoridades, queremos hablar de los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. El Perú forma parte, como ya lo decía, de bloques de integración con otros países, bilaterales o multilaterales, en los cuales desarrolla diversos aspectos comerciales, relacionados a medidas laborales y, cómo no, a medidas migratorias. En ese sentido, el Perú realiza en temas migratorios, se ha adherido a diversos acuerdos relacionados al tema de flujos migratorios, que los regularizan, les dan flexibilidades, les brindan derechos, mecanismos para que se regularicen, etcétera. Dentro de ellos, cabe mencionar, por ejemplo, sobre el bloque Mercosur, este bloque de países donde está Brasil, Chile, entre otros, y en los que, por ejemplo, el Perú se ha adherido al acuerdo sobre residencia para nacionales de los estados partes, que es un documento en el cual se permite a ciudadanos de estos países que integran el bloque Mercosur obtener dentro de nuestro país una residencia por un tiempo determinado e incluso de manera permanente. También, para facilitar los ingresos y las salidas entre estos países del bloque Mercosur, se firmó un acuerdo sobre documentos de viaje de estos estados partes y de los estados asociados, en los cuales se reconocía diversos documentos nacionales de cada estado como documentos aptos para poder ser admitido en los otros países. Es así que nosotros, por ejemplo, podemos viajar a la Argentina con nuestro DNI, podemos ir a Brasil con nuestro DNI y del mismo modo ellos con su documento de identificación. O los ciudadanos colombianos pueden ingresar a nuestro país con su cédula de ciudadanía y esto gracias a este acuerdo de documentos de viaje del bloque Mercosur. Otro acuerdo importante, otro instrumento internacional importante en materia migratoria es el acuerdo sobre exención de traducción de documentos administrativos para efectos de inmigración, que lo que básicamente es exonera justamente este requisito cuando, sobre todo con Brasil, los documentos vienen en lenguaje portugués y son necesarios que se traduzcan en nuestro país, ya que nuestro idioma oficial es el castellano, para poder utilizarlos en un procedimiento migratorio, en un procedimiento que a un ciudadano extranjero le permita obtener una residencia en nuestro país. Gracias a este acuerdo, esta se estableció como una exención y en el caso de los documentos que vienen en idioma portugués de Brasil, ya no es necesario pedirles esta traducción. Bien. Ahora, otro bloque muy importante que tenemos nosotros en materia de integración y que tiene efectos migratorios específicamente es la Comunidad Andina de Naciones, OCAN, de la cual el Perú es parte y que, por ejemplo, ha establecido a través de la decisión 397 la Tarjeta Andina de Migración, que es un documento que sirve al momento de realizar el control migratorio de ingreso y salida de nuestro país. Los participantes que tal vez hayan viajado a estos países fronterizos de la comunidad andina van a poder ver que en algunos países se les entrega esta tarjetita o antes se entregaba, ahora en nuestro país todos estos servicios son digitalizados, pero podemos consultarlos a través de los instrumentos tecnológicos que tienen migraciones. Pero esto fue un avance muy importante en materia migratoria de integración
porque permitió dar un control estandarizado en cuanto a ingresos y salidas de estos países fronterizos que integran la CAN. Del mismo modo, podemos hablar también de acuerdos bilaterales. El Perú tiene una larga data histórica de integración con su vecino país de Ecuador. Tenemos con ellos un acuerdo amplio de integración fronteriza, de desarrollo y vecindad que se firmó en mérito a la firma de los acuerdos de paz en el año 98, y a raíz del cual se dieron diversos instrumentos para fortalecer y promover la integración entre estos países. Aquí, por ejemplo, se dio un estatuto migratorio permanente, el cual permite, entre otras cosas, ingresar sin visa al Ecuador, permite que el Ecuador, cuando nos excedemos el plazo de permanencia autorizado, no nos cobre una multa, y del mismo modo, a los ciudadanos extranjeros de nacionalidad ecuatoriana que ingresan acá, cuando exceden su permanencia, tampoco se les cobra esta multa de carácter pecuniario. Existe también un antecedente sobre un acuerdo para regularizar la situación laboral y migratoria de los nacionales del Perú y de Ecuador, que justamente fue el que motivó que muchos flujos migratorios que habían entre ambos países se puedan, como dice el nombre del acuerdo, regularizar, ¿no? Encontrarse conforme a lo que pide tanto el ordenamiento peruano como el ordenamiento ecuatoriano, y de esa forma ser una oportunidad de desarrollo, ¿no? Porque traía flujos que permitían desarrollar trabajos acá y permitía también ir a Ecuador a realizar trabajos, entre otras actividades. Bien, esos son en cuanto a los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. Esos son los bloques que integra el Perú y en los cuales me he enfocado primero antes de entrar ya de lleno a nuestras normas nacionales. Bien, entonces, para hablar ya de nuestra normativa nacional, vamos a empezar hablando por nuestra norma primigenia, la más importante que tenemos como Estado, que es la Constitución Política del Perú del año 1993, que recoge desde la organización del Estado hasta cuáles son los derechos fundamentales reconocidos para todos los ciudadanos peruanos y los que se encuentran dentro del territorio. Al respecto, es pertinente mencionar este artículo que señala la diapositiva, el artículo 2, que tiene que ver con los derechos fundamentales de la persona, y que en el inciso 11 nos indica el derecho de toda persona a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y salir de él, salvo limitaciones por razones de sanidad, por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. Entonces, esta primera norma ya nos marca un hito, ya nos marca un primer acercamiento o un marco constitucional del tratamiento que le da nuestro Estado peruano al tema migratorio, a los flujos migratorios que ingresan al territorio nacional. Entonces, considerando este marco, vamos a hablar ahora de la Ley de Creación de Migraciones. Sabiendo que existe migración dentro de nuestro Perú, era necesario que exista una entidad especializada que se encargue de normar, supervisar, sancionar, otorgar permisos, residencias, autorizar ingresos, salidas, etcétera, en temas migratorios. Fue así que se creó la Superintendencia Nacional de Migraciones a través del decreto legislativo número 1130. El antecedente de la Superintendencia Nacional de Migraciones es la Dirección de Extranjería e Inmigración, DIGEMIN, que pertenecía antes a la Policía Nacional y que con la dación de esta ley ya se constituyó como un organismo técnico especializado, adscrito también al Ministerio del Interior, pero con personería jurídica de derecho público interno, autonomía administrativa, funcional y económica. En esta ley de creación se señalan las funciones que tiene nuestra superintendencia, como las que les había mencionado: autorizar el ingreso, participar en la política de seguridad ciudadana, otorgar residencias, permisos, visas, etcétera. Una serie de actividades que a lo largo de las siguientes presentaciones van ustedes a poder conocer a mayor detalle. Muy bien,
Tenemos entonces el marco constitucional, tenemos a la autoridad que se encarga de darle vigencia y efectividad a este marco constitucional, y necesitamos ahora saber cuáles son las normas específicas que vienen a tallar en el tema migratorio. Al respecto, existen dos normas primordiales que regulan todo lo que tiene que ver con los ciudadanos extranjeros dentro de nuestro país. ¿Ok? La primera es el Decreto Legislativo de Migraciones, aprobado por Decreto Legislativo número 1350, dado en el año 2007, que a lo largo del tiempo ha tenido diversas modificatorias, incluso el año pasado ha tenido una última, y que contiene desde los principios, es decir, también una serie de directrices para que los funcionarios y las personas se puedan guiar en el tema migratorio, hasta definiciones, temas relacionados a documentos migratorios, a procedimientos migratorios, calidades migratorias, control migratorio, y hasta procedimiento sancionador que incluye infracciones y sanciones para los ciudadanos extranjeros y los demás que son objeto de esta ley. Este decreto legislativo de migraciones es la norma por el cual la superintendencia desarrolla todas sus funciones. Contiene las disposiciones de carácter de ley que rigen su actuar. No obstante, esta norma ha sido desarrollada a través de un reglamento. Este reglamento se ha dado mediante el Decreto Supremo número 007-2017, que también ha sufrido diversas modificatorias en pos de mejorar el tratamiento que se dan a los flujos migratorios. Este reglamento, al igual que el Decreto Legislativo de Migraciones, contiene una serie de conceptos, definiciones que vamos a ver en las charlas que vienen, pero que también el día de hoy vamos a tocar a grosso modo, a manera de introducción, para que ustedes se lleven una visión inicial de todo lo que implica el tratamiento migratorio dentro del Perú. Muy bien, tenemos entonces ya las disposiciones. Ahora vamos a hablar de la Política Nacional Migratoria, que es otro de los instrumentos en estos casos de gestión que permiten a migraciones el ejercicio de sus funciones. La Política Nacional Migratoria fue aprobada por el Decreto Supremo número 015-2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores y se aprobó para el periodo 2017-2025. Es decir, en este año ya se encuentra en fase de supervisión e incluso se encuentra en fase de elaboración la nueva política migratoria. Aquí cabe hacer una precisión. Esta política migratoria se elaboró antes del boom o el flujo que se tuvo con la migración venezolana. Entonces, como entidad se tiene mucha expectativa sobre la nueva política que se va a dar, ya que va a recoger todas esas experiencias que estos retos que se tuvo con la migración venezolana se dieron en su oportunidad. ¿Ok? Y solamente para detallarles, dentro de la política nacional migratoria existen 4 ejes. Y dentro de estos 4 ejes hay uno que es el que nos interesa para la charla de hoy. Este eje temático es el relacionado a extranjeros y extranjeras en el Perú, ciudadanos, personas extranjeras dentro de nuestro país. Este eje a su vez desarrolla objetivos específicos, siendo los vinculados al tema de personas extranjeras en el Perú, el que nos indica o señala promover la integración de extranjeros y extranjeras a la sociedad peruana, garantizando la protección, atención y defensa de sus derechos humanos e identidad cultural. Es decir, el enfoque que tiene la política nacional migratoria busca no solamente la seguridad para el país, sino también la integración de los migrantes a nuestra realidad nacional, a nuestra cultura y recoger, cómo no, sus aportes. Ya que, como sabemos, las migraciones también pueden ser una oportunidad de desarrollo para los países siempre que se cumplan con todos los
requisitos para autorizar estos flujos migratorios. Entonces, también cabe señalar que esta política nacional migratoria desarrolla algunos lineamientos que tienen que ver con los ejes temáticos que ya hemos mencionado relacionados a ciudadanos extranjeros. Uno de los lineamientos que indica esta política migratoria es, por ejemplo, fortalecer acciones de prevención, investigación y sanción contra toda forma de violencia hacia la población migrante. También nos indica un lineamiento de esta política nacional migratoria, desarrollar acciones que garanticen el acceso a la educación, salud y servicios sociales a la persona migrante extranjera en el Perú. Del mismo modo, algo muy importante a propósito del espacio donde el cual nos encontramos acá, proporcionado por el Ministerio de Trabajo, un lineamiento también es canalizar las capacidades de la inmigración calificada en el Perú a fin de que cooperen con el desarrollo y la integración nacional. También nos dice la política nacional migratoria respetar la identidad nacional de la población migrante extranjera y establecer mecanismos y acciones que garanticen una atención oportuna, articulada y sostenida a personas en situación de vulnerabilidad. Como se puede ver, todas estas normas que he mencionado anteriormente, desde nuestra Constitución Política, la ley que crea migraciones y señala sus funciones, el decreto legislativo de migraciones y su reglamento, tienen enfoques de gestión que se encuentran dentro de esta política nacional, que son directrices para nosotros, los que formamos parte de migraciones y en general para todas las entidades hacia las cuales se transversaliza este enfoque migratorio, que deben observarse al momento de desarrollar sus acciones en materia migratoria para poder cumplir con los objetivos que ya había mencionado, que tienen que ver con la integración del migrante, la seguridad del Estado, la protección de sus derechos, el acceso a sus derechos, canalizar la inmigración calificada, entre otros. Estas normas que les he mencionado son las principales, digamos, son los pilares que dentro de la normativa nacional permiten a migraciones el desarrollo de sus funciones. Sin embargo, el tema migratorio es súper complejo y existen normas específicas que se han venido dando también para regular algunos aspectos que necesitaban un desarrollo más especializado por parte de nuestras autoridades. Dentro de estas normas específicas podemos mencionar el decreto legislativo 689, que recoge todas las disposiciones relacionadas a la contratación de trabajadores extranjeros. Tenemos también decreto supremo sobre regularización migratoria, que sí fueron estas normas que se dieron a raíz de la migración venezolana exponencial en el año 2018 y hacia adelante, y que lo que buscó a través de estas normas es que las personas que ingresaban a nuestro país puedan identificarse, saber quiénes ingresaron y se les permita darles a través de un documento un permiso de estancia temporal en nuestro país con miras a una residencia futura. También dentro de nuestro país es que decidían quedarse, pero finalmente como una medida de protección hacia sus derechos fundamentales. También Migraciones, como un organismo técnico especializado, como ya les dije, en temas migratorios, emite resoluciones de superintendencia que van desde exoneraciones de multas a ciudadanos ecuatorianos, a raíz, por ejemplo, de estos convenios que ya les había mencionado, también resoluciones sobre procedimientos de regularización migratoria, delimitación de competencia territorial de sus jefaturas zonales, entre otros aspectos que se requieran normar por parte de la propia superintendencia. Muy bien, teniendo claro este panorama sobre la normativa nacional e internacional en materia migratoria, vamos a hablar ahora rápidamente sobre los principios generales en materia migratoria. El derecho migratorio, como les había mencionado, tiene su ley por la cual se rige, que es el decreto legislativo 1350, y aquí se encuentran unos principios migratorios que, como les había mencionado, son unas directrices,
son unas guías que sirven a los funcionarios para poder atender o resolver casos que se presentan diariamente en temas migratorios. Dentro de estos principios nosotros podemos mencionar el respeto a los derechos fundamentales, el principio de soberanía, que es un principio que se ha desarrollado recientemente en el año 2023, sobre la potestad que tiene el Estado respecto a las personas que se encuentran dentro de él, el principio de seguridad, que también se adicionó en el año 2023 y por el cual nos manifiesta que es el Estado también quien se reserva el derecho de autorizar el ingreso o la permanencia de los ciudadanos extranjeros a nuestro país. Un principio muy importante es el de unidad migratoria familiar, que reconoce la importancia del núcleo familiar para el desarrollo del migrante y promueve su protección. Un principio transversal, no solamente para el tema migratorio, sino en general para todas las entidades, es el principio del interés superior del niño y adolescente, que pone por encima de cualquier medida, primero, las medidas que sean beneficiosas para el niño o el adolescente en el marco de todas las acciones que puedan hacer las instituciones, las entidades públicas respecto a los temas que le competan a estas personas de especial cuidado. Luego tenemos también un principio que se recoge de diversos tratados, los que habíamos mencionado, de diversos estándares internacionales, que es el de no criminalización de la migración irregular. Cabe indicar que la migración irregular dentro de nuestro país no es un delito, solamente es una falta administrativa. Por tanto, no es la justicia penal, no es el Ministerio Público quien se encarga de sancionarlo a través de una denuncia, una pena, sino migraciones a través de un procedimiento sancionador. Y finalmente, el principio de formalización migratoria, que nos indica ese interés que tiene el Estado por desarrollar siempre una permanente promoción de la regularización migratoria. Es decir, que los migrantes que ingresan a nuestro país se puedan regularizar su situación siempre que cumplan con los requisitos que nuestras normativas les establezcan. Existen otros principios adicionales en la ley de migraciones, pero ahora vamos a hablar de la ley de los procedimientos administrativos en general. ¿Por qué? Porque dentro de la actuación que tienen los funcionarios en el tema migratorio, no solamente nosotros nos ceñimos a los principios que recoge el decreto legislativo 1350, sino también de manera general con los principios del derecho administrativo. Dentro de estos vamos a mencionar el debido procedimiento. Todo ciudadano extranjero tiene derecho a tener un debido procedimiento, acceso a su expediente, a obtener una contradicción, una decisión motivada, entre otros ámbitos que abarca un debido procedimiento. El impulso de oficio. Nosotros como autoridades estamos obligadas a que los procedimientos en materia migratoria cumplan los plazos que correspondan y también en función al principio de informalismo, que no tengan formas por el mero hecho de tener formas, sino que siempre busquen la finalidad. Por ejemplo, si un extranjero quiere obtener un carnet de una residencia en nuestro país, la finalidad es esa, que el ciudadano pueda finalmente, si cumple todos los requisitos, llegar a obtener esa residencia sin necesidad de requerirle formalidades innecesarias o que no aportan al procedimiento. También es importante tener en cuenta el principio de presunción de veracidad y el principio de verdad material, que son principios que nos ayudan a nosotros en nuestras acciones de fiscalización y verificación. Porque en el principio de presunción de veracidad, nosotros damos por cierto lo que los administrados, en este caso ciudadanos extranjeros, nos puedan manifestar sobre la documentación que presentan. Pero eso no quita la obligación que como autoridades tenemos de llegar a la verdad de los hechos, a esta verdad material que nos permita emitir una decisión fundamentada en cada caso que se nos presente. Del mismo modo, también nos ayuda bastante el principio de privilegio de controles posteriores, que lo que busca es poder, una vez resuelto una situación en la que de repente hay algo que aún necesita una verificación posterior, que necesita llegar un poco más a la verdad material, ¿no? En un control
posterior, como dice el nombre del principio, realizar una revisión, un examen sobre el caso que se nos haya planteado. Muy bien, estos principios generales y así también la normativa que mencioné en la diapositiva anterior forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y por tanto forman parte de nuestra normativa, en específico de nuestra normativa en materia migratoria. Ahora sí, vamos a centrarnos en dos puntos muy importantes que en esta exposición queremos dejar en claro y dejar presente en cada uno de los participantes, y estos tienen que ver con los derechos y los deberes que tienen los extranjeros en el Perú. Las personas extranjeras que ingresan a nuestro país, que se mantienen acá o que incluso desean salir. Vamos a empezar por los derechos de los extranjeros. Los derechos de los extranjeros en el Perú están reconocidos no solamente en nuestras normas específicas, en nuestro decreto legislativo de migraciones, sino también en la Constitución Política del Perú. Como ya habíamos mencionado cuando hablé de la Constitución Política, los ciudadanos extranjeros tienen los mismos derechos, salvo las limitaciones que les pueda dar las normas de extranjería, como por ejemplo, hay ciertas condiciones para postular un cargo público, para adquirir la propiedad en determinadas zonas, para obtener una residencia si no cumplen con ciertos requisitos, entre otras excepciones, pero en general los derechos fundamentales son reconocidos al migrante en su pleno goce y ejercicio. Dentro de estos derechos fundamentales podemos reconocer su derecho a acceder a la salud, a la educación y al trabajo en igualdad de condiciones que los nacionales, salvo, como les indiqué, prohibiciones o limitaciones que la normativa nos presente en cada caso en concreto. Un derecho que sí está textualmente indicado en nuestra ley de migraciones y que se ha recalcado mucho es el derecho de información que tiene el ciudadano extranjero en el Perú. Al ser una persona foránea que no conoce nuestras leyes, no conoce nuestras culturas, nuestras costumbres, eh, es importante que la autoridad en materia migratoria interna, como es la Superintendencia Nacional de Migraciones, reconozca el derecho que tiene el ciudadano extranjero para mantenerse y mantenerlo informado sobre los requisitos que necesita para su ingreso, su permanencia, su residencia, la salida que va a realizar en nuestro país cuando se vaya, así como otra información relevante para su estadía dentro de nuestro país, para su desarrollo dentro de nuestro país. Esto dentro del país, como migraciones lo hacemos a través, por ejemplo, de estas charlas, de nuestras redes, de las herramientas tecnológicas que tiene migraciones, de la normativa, entre otros. En el extranjero hace lo propio el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las oficinas consulares, las embajadas, etcétera. Pero cabe recalcar que es un derecho muy importante que tienen los ciudadanos extranjeros dentro de nuestro país, porque esto le va a permitir conocer y mantener su situación regular en nuestro país sin que tengan que incurrir en alguna falta al estar debidamente informados. Muy bien, así como existen derechos, también existen deberes que los ciudadanos extranjeros deben de cumplir dentro de nuestro país. Dentro de estos deberes, todos son obligatorios para los ciudadanos extranjeros y vamos a detallarlos conforme se indica en la diapositiva. Primero, es un deber de los ciudadanos extranjeros en el Perú, de las personas extranjeras en el Perú, ingresar y salir del país a través de los puestos de control autorizados o habilitados. Dentro de nuestro país, para que recibamos flujos migratorios, se han determinado ciertas zonas, ciertos puntos en lugares estratégicos, fronterizos, lugares aeroportuarios o portuarios que permiten el ingreso de personas extranjeras. La obligación que tiene cada ciudadano es hacerlo a través de estos puestos de control, porque es ahí donde se va a ejercer su control, va a otorgárseles una permanencia dentro de nuestro país, que es un plazo de estadía, y van a entrar de manera regular o van a salir de manera regular, sin incurrir en ninguna falta.
Otro deber que tienen los ciudadanos extranjeros en el Perú es exhibir su documento de identidad o viaje cuando las autoridades así lo requieran. ¿Okay? Eso es una obligación que también los nacionales tenemos. Cuando, por ejemplo, la policía nos lo requiere en algunos de sus operativos de control, entre otras acciones de verificación que tienen las autoridades competentes, es un deber de los ciudadanos extranjeros mostrar su documento de identidad o viaje. También es otro deber que tienen las personas extranjeras en el Perú, asistir personalmente cuando Migraciones lo requiera. Este es un tema que se agregó dentro de nuestra normativa, por cuanto muchos ciudadanos extranjeros solicitaban un proceso o iniciaban un proceso para obtener una regularización, una residencia, y lo dejaban a medias, no se permitía, no se terminaba de concretar. Entonces teníamos muchas solicitudes que estaban pendientes porque el ciudadano no acudía a nuestras citas. Entonces ya se le dio un rango legal a este deber para creársele como una obligación legal que tiene el ciudadano extranjero al momento de ingresar a nuestro país y si quiere, por ejemplo, obtener una residencia, asistir personalmente cuando Migraciones así lo requiera. Caso contrario, perderá este procedimiento que está solicitando. Del mismo modo, un deber genérico es que el ciudadano mantenga su situación migratoria regular. ¿Qué implica esto? Que si yo como ciudadano extranjero ingresé al Perú y me dieron X días de estadía autorizada, solo debo mantenerme esos X días. Si deseo quedarme en ese plazo, ampliarlo, solicitar una prórroga, debo seguir todos los procedimientos, cumplir los requisitos que Migraciones me impone para poder mantener mi situación migratoria regular. Ahora bien, también es otro deber muy importante que tienen las personas extranjeras en el Perú, proporcionar a Migraciones la información que corresponda. Eh, los ciudadanos extranjeros son flujos muy cambiantes, incluso dentro de nuestro país, y a veces, por temas de acceso, por ejemplo, a la salud, campañas que quieren hacer entidades, temas de ayuda, nos brindan una información inicial que luego, cuando lograron establecerse en un lugar fijo, la cambiaron. Entonces, por eso Migraciones siempre realiza campañas, siempre pide información y ha establecido ya como un deber que toda la información relacionada a los ciudadanos extranjeros debe ser proporcionada a Migraciones cuando corresponda, cuando ésta se las requiera, cuando estos tengan, por ejemplo, que actualizar un domicilio, que actualizar, por ejemplo, la foto de sus menores de edad, que tienen acá alguna residencia, etcétera. Otra obligación que sí está muy importante de recalcar es desarrollar las actividades de la calidad migratoria otorgada. Más adelante voy a hablar un poco sobre lo que es una calidad migratoria, pero al momento que una persona extranjera ingresa al país, el Estado le asigna una condición. Por ponerlo en términos simples, le dice, tú ingresaste a nuestro país por este tiempo y puedes hacer tales actividades, no más, no menos. Entonces, un ciudadano extranjero debe desarrollar esas actividades solamente para no incurrir en una infracción migratoria que puede acarrearle alguna sanción. Finalmente, otro deber genérico que tienen los ciudadanos extranjeros es respetar el marco normativo vigente, en especial y en específico, si lo dice nuestra normativa, lo relacionado al tema de la conservación de nuestro patrimonio histórico y cultural. Hemos visto casos en las noticias, se han presentado de ciudadanos que vienen, por ejemplo, vandalizan algunos de nuestros monumentos, etcétera, y luego son sancionados por Migraciones. Entonces, esto está de la mano con este deber que implica respetar el marco normativo vigente. Caso contrario, se van a tener que atender a las consecuencias que Migraciones tiene cuando un ciudadano infringe también la normativa migratoria. Bien, como ya venía adelantándoles, en el marco de estas normativas en tema migratorio, se han establecido dos autoridades migratorias, una en el tema migratorio interno y otra en el tema migratorio externo. Interno es la Superintendencia Nacional de Migraciones, todo lo que implica ciudadanos extranjeros dentro de nuestro país, lo ve la Superintendencia Nacional de Migraciones en el marco de sus competencias.
Y en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, ellos ven no solamente la política migratoria interna, sino también la externa, que ahí implica incluso ciudadanos peruanos en el extranjero, ciudadanos peruanos con voluntad de emigrar, entre otros, también en el marco de sus competencias. Ahora, estas autoridades migratorias, si bien son las principales, las cabezas, las que lideran el tema migratorio, existen espacios de articulación donde se integran con otras entidades, ya sean nacionales, públicas, privadas e incluso de otros países, ¿no? A través de espacios de articulación bilaterales, por ejemplo. Ahí tenemos espacios con incluso el Ministerio de Trabajo, el Ministerio del Interior a través de la policía, bilaterales como espacios Mercosur, CAN, APEC, etcétera. Todos estos espacios en los que tenga que ver algún tema migratorio, siempre, en nuestro caso como superintendencia, articulamos de manera conjunta con las entidades involucradas. Bien, ahora sí, solamente voy a darles una breve introducción eh, relacionada a aspectos específicos sobre el tema migratorio que ustedes los van a poder ver de manera más amplia en las siguientes charlas y que espero que sean la motivación para que puedan seguir participando de toda esta ronda de este programa de charlas que se ha preparado en temas migratorios. Bien, entonces vamos a hablar de algunos conceptos que son trascendentales en la normativa migratoria, que son transversales en todo el enfoque migratorio y que siempre los van a escuchar hablar cuando hablemos de cuestiones migratorias. El primero de ellos es el tema relacionado a documentos migratorios. ¿Qué son los documentos migratorios? Bien, los documentos migratorios son de dos tipos, documento de viaje y documento de identidad. En ambos casos, ¿cuál es la finalidad de un documento migratorio o en qué se basa? Tiene fines de identificación y de libertad de tránsito internacional. Es decir, estos documentos me van a servir para que cuando yo vaya de un país a otro me pueda identificar. En el caso de los documentos de viaje, el más conocido es el pasaporte. El pasaporte me permite a mí ir a todos los países en los que cumpla con los requisitos para poder ingresar. Bien, y en el caso de los documentos de identidad, ya son documentos que cada estado le da a sus nacionales con fines netamente de identificación. No tiene que ver acá nada el tema del tránsito internacional. Sin embargo, existen acuerdos, existen convenios, existen tratados, como el que ya les mencionaba al inicio, que cuando los estados se ponen de acuerdo en bloques bilaterales, multilaterales, aceptan que estos documentos de viaje, perdón, estos documentos de identidad funcionen también o tengan la misma categoría que un documento de viaje. Es por eso, como ya les indiqué al inicio, nosotros podemos ir con nuestro DNI a los países del bloque Mercosur y los países del bloque Mercosur pueden ingresar con su documento de identidad a nuestro país. Dos conceptos dentro de este tema de documentos migratorios. Uno es la visa emitida por el Estado peruano. Sí, el Estado peruano, al igual que, por ejemplo, hace todos los estados, y la más conocida es en el tema migratorio, perdón, en el tema americano, la visa americana, el Perú también emite visas a los ciudadanos que quieren ingresar a nuestro país. Si tú eres un ciudadano extranjero que quiere venir a trabajar, quiere venir a invertir, viene como diplomático, viene con una calidad de periodista, etcétera, para ciertas actividades debes pedir una visa para ingresar a nuestro país. No obstante, también existen acuerdos, existen convenios en los cuales los países se ponen de acuerdo e indican que para el flujo entre países de sus nacionales no es necesario esta visa. Estos acuerdos se llaman acuerdos de extensión de visas o de exoneración de visas. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a otros países con lo que pasaba, por ejemplo, con México, que ahora, bueno, sí nos piden, pero antes nos permitían ingresar sin visa, podíamos ingresar a ese país sin necesidad de presentar una visa, ¿no? Eso fue mérito de un acuerdo. Pero ahora sí se pide y la visa es una de las consecuencias en las cuales se plasma dentro del documento de viaje y te permite también el tránsito internacional. Ahora bien, también dentro de nuestro país, ya en específico para los ciudadanos extranjeros, nosotros damos documentos migratorios a los ciudadanos extranjeros. Aquí cabe mencionar el carnet de extranjería, ¿ok? Que es un documento que contiene los datos de identificación de un ciudadano extranjero,
dentro de nuestro país que tiene una residencia, es decir, se le ha aprobado su estadía por un periodo prolongado. También el carnet de PTP, que tal vez muchos lo deben haber escuchado, ¿no? Que se dio a raíz justamente de estos procesos de regularización que trajo consigo la migración venezolana, ¿no? Este PTP también es un documento que contiene los datos de identificación de ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana. También otorgamos, por ejemplo, documentos de viaje como salvoconductos, entre otros que con mayor detalle vamos a tocar o se van a ver en las charlas siguientes. Bien, otro concepto muy importante que tengamos en cuenta es el procedimiento migratorio para personas extranjeras. ¿Qué pasa si yo soy un ciudadano extranjero? Ya entré ya ingresé al Perú, ya estoy en el territorio nacional, o quiero ingresar, ¿no? Y quiero saber qué hacer. Entonces, para esto, Migraciones ha establecido una serie de procedimientos administrativos. Estos procedimientos administrativos son los que podemos ver en la línea que está en la parte baja de la diapositiva, como son la solicitud de calidad migratoria, el cambio de calidad migratoria, la prórroga, la regularización migratoria, tenemos también servicios prestados para los extranjeros, así como los procesos de nacionalización, que ya son casi los finales, que ya no tienen que ver con una residencia, sino ya es para convertirte en peruano. Bien, más o menos esto es el mapeo que se puede dar de estos procedimientos. Y aquí se toca un concepto muy importante, calidad migratoria. Este es un concepto vital dentro del tema migratorio porque la calidad migratoria es la condición que otorga el Estado peruano a un ciudadano extranjero que ingresa a nuestro país en función a las actividades que realiza, en función a un acuerdo o en función al vínculo que tiene con alguna persona dentro de nuestro país. Es llamémoslo así, la autorización que te da el Estado peruano a una persona extranjera cuando viene a nuestro país por primera vez o cuando ya ingresa de manera consecutiva. Bien, y se da en función, como ya les decía, a su condición, en función a las actividades que realiza o también en atención a los acuerdos que tenemos sobre residencia o regularización. Tenemos dos tipos de calidades, la temporal y la residente. La diferencia entre ambos principalmente es el número de entradas que te permite. La temporal te permite una, en algunos casos varias. En cambio, la residente siempre te va a permitir entradas múltiples. En el caso, otra diferencia es el tema del tiempo de estadía. La calidad temporal son tiempos cortos, en su mayoría hasta 6 meses. En cambio, en la residente, el plazo de estadía va de 1 año, 2 años e incluso de manera permanente. Algunas calidades temporales, creo que todos hemos escuchado de repente de esa, los turistas, ¿no? Cada ciudadano extranjero que ingresa en su mayoría viene con esta calidad como turista y le permite, como dice el nombre, realizar actividades que tienen que ver con turismo, salud, entre otros. También tenemos dentro de la calidad migratoria residente, he querido mencionar la calidad de trabajador, ¿no? Que es una calidad bastante también conocida, en la cual el ciudadano extranjero que tiene un contrato de trabajo quiere realizar esas actividades laborales dentro de nuestro país y Migraciones a través de estos procesos que he mencionado puede otorgarle esta calidad, la puede prorrogar, o sea, mantenerla en el tiempo y así el ciudadano puede quedarse dentro de nuestro país. ¿Cómo se hacen estos procedimientos migratorios actualmente? Los requisitos, las condiciones están en nuestro texto único de procedimientos administrativos. Y cómo lo ejecutamos o cómo los ciudadanos lo concretizan, actualmente Migraciones tiene casi la totalidad de sus procedimientos digitalizados y se encuentran a su disposición a través de nuestra agencia digital migratoria. Todos estos temas, como ya les mencioné, van a ser tratados en su integridad y con mayor ahínco en las próximas charlas. Otro tema importante a mencionar es los procedimientos sancionadores en materia migratoria. Ya hablamos de los deberes. Si una persona extranjera inflige los deberes que se les han establecido, puede estar en la comisión de una falta administrativa, de una infracción migratoria. Esta infracción migratoria se impone en virtud a que Migraciones tiene potestad sancionadora. El Estado le reconoce a través de Migraciones la facultad para determinar infracciones e imponer sanciones.
sanciones que pueden ser pecuniarias, es decir, multas, que se traducen en pago de tasas de dinero, o no pecuniarias, las cuales tienen que ver con la obligación que se le da al ciudadano de abandonar nuestro país, ya sea por expulsión o por salida obligatoria. ¿Cómo se imponen cómo se determinan y se imponen estas sanciones? A través de dos procedimientos que tenemos específicos en nuestra normativa. Uno es el procedimiento administrativo sancionador excepcional especial, o PASE, que se dio recientemente, no tiene mucha vigencia, pero que ya se ha venido dando y que nos ha permitido imponer sanciones y determinar infracciones en un plazo de 24 horas. Es un procedimiento muy corto, muy expeditivo, pero que siempre se da en el marco de un debido procedimiento, resguardando los derechos que tienen los ciudadanos extranjeros. Y en contraparte tenemos el procedimiento administrativo sancionador ordinario, común, si se quiere, que es el que tiene una duración un poco más prolongada, no es, es para todo el tipo de infracciones que existen, a diferencia del procedimiento excepcional, que solamente es para ciertas infracciones determinadas, sobre todo que tienen que ver con ingresos clandestinos a nuestro país. En cambio, el procedimiento administrativo sancionador es un poco más prolongado, permite un poco más de ejercicio por parte del ciudadano extranjero, pero también se da en el marco de un debido procedimiento, resguardando sus derechos fundamentales. Ambos procedimientos tienen dos fases. Una fase instructiva, donde de alguna manera se hace la imputación de infracción o de las faltas que ha cometido el ciudadano extranjero, se le da la oportunidad de formular sus descargos y se mete un informe indicando si existió o no tal infracción. Y una fase sancionadora donde ya la autoridad migratoria resuelve si corresponde o no imponerle una sanción a este ciudadano extranjero. Muy bien, este procedimiento sancionador no lo hacemos solos. Tenemos acá mucha intervención por parte de la Policía Nacional del Perú, porque ellos, a través de su división de extranjería, a través de su división de seguridad del Estado, son los que en muchos de sus operativos, en muchas de sus acciones policiales, nos remiten a nosotros informes o investigaciones que permiten desarrollar estos procedimientos sancionadores, que son los que Migraciones sí realiza. Y finalmente, cuando Migraciones ya hizo el procedimiento sancionador, lo devuelve a la policía para que la policía se encargue de ejecutar la sanción, sobre todo de aquellos que implican la obligación del extranjero de abandonar nuestro país, ¿no? Siempre tratando de equilibrar el principio de soberanía y seguridad, como ya lo mencionamos al inicio, que busca que el Estado tiene la discrecionalidad de ver quién acepta y quién no acepta que ingrese a su territorio, y un debido procedimiento, es decir, el respeto a las garantías mínimas del administrado para defenderse, contradecir, etc. Finalmente, vamos a mencionar también un poco de lo que es el proceso de control migratorio de personas extranjeras, que es otro de los ejes importantes que tiene Migraciones, pero que también se va a tocar con mayor detalle en las próximas charlas, ¿no? Y que lo que implica el control migratorio no es más que esa funcionalidad de verificar quién ingresa y sale de nuestro territorio a través de los puestos de control autorizados, que pueden ser en fronteras, pueden ser en aeropuertos, o pueden darse también en puertos. Incluso también existe control fluvial, es decir, a través de los ríos. Nosotros en la zona de selva tenemos frontera en la cual existen ríos y hay puestos de control en los márgenes que permiten a los ciudadanos extranjeros de los países fronterizos ingresar y o salir de manera regular sin que exista ningún problema para ello. Todo esto desde un enfoque de protección a derechos humanos y también de seguridad, porque el tema del control migratorio es un aspecto muy importante en Migraciones, ya que a raíz de esto es que nosotros participamos en las políticas de seguridad nacional. Muy bien, esto es lo último que quería agregar respecto a la charla. No quería despedirme sin antes hacer un breve repaso sobre lo que les había indicado. Nosotros como país estamos integrados dentro de un mundo globalizado en el cual se ha reconocido el tema de derechos humanos a favor de las personas y, cómo no, a través de estas personas que requieren una protección especial, que son los flujos migratorios. Para esto existen estándares internacionales que detallan
obligaciones, lineamientos, guías para que los estados puedan proteger estos derechos fundamentales de los ciudadanos migrantes y que tienen su concretización en nuestra normativa nacional a través de las leyes, decretos supremos, resoluciones que ya les he mencionado y que también se plasman en las acciones de procedimientos administrativos, migratorios, procedimientos sancionadores y acciones de control migratorio. Bien, eso sería todo por mi parte. Le doy pase a la administradora de la sala, no sin antes, creo que vamos a pasar a un espacio de preguntas para poder verificar el chat. Si alguien tiene su pregunta, que la pueda colocar ahí y elegir algunas para poderlas contestar en este espacio que nos queda de la charla. Perfecto, Darío, muchísimas gracias por la brillante ponencia, ha estado bastante claro. Y bueno, según la dinámica que se ha coordinado, por favor, para que puedas verificar. Actualmente contamos con 3 preguntas, ¿verdad, Guillermo? ¿Sí? Sí, Tres preguntas. No sé si tú, Darío, podrías quizás dar una lectura, una leída, y si puedas responder. Sí, claro, cómo no. A ver, de lo que yo estoy pudiendo verificar acá, dice Teodora Livia. Buenas tardes. ¿Cuál es la norma con el cual se establece que los documentos de Brasil, como partida de nacimiento de Brasil, no necesitan la traducción oficial para presentarlos ante migraciones para aplicar a la residencia Mercosur temporal? Eso es lo que había mencionado en los documentos que indiqué sobre el acuerdo de exención de traducción del bloque Mercosur. Lo puedes buscar para que puedas documentarte más, estimada Teodora, como acuerdo sobre exención de traducción de documentos administrativos para efectos de inmigración entre los estados partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile. Es un acuerdo en el que Perú se hizo parte, no recuerdo exactamente el año, pero está adherido a este y a virtud de eso es que no se les requiere. Muy bien, la siguiente pregunta dice, doctor, los extranjeros para firmar documentos en el Perú y que sean validez jurídica, ¿qué necesitan? Esa es una pregunta bastante usual que se presenta en la casuística que tenemos acá en migraciones. Un ciudadano extranjero, dependiendo de la calidad migratoria que posee, va a poder suscribir o no documentos. Entiendo que la pregunta se refiere, por ejemplo, a un ciudadano que ingresa como turista. En ese caso, esta calidad no te autoriza a realizar ningún tipo de actividad que no sea turística y lo que debes generar es un permiso para suscribir documentos. Este permiso lo puedes generar a través de nuestra plataforma digital de migraciones, colocando tus datos al momento de ingresar. Muy bien. Luego tenemos a Gloria Marlene Anjarín. Nos dice, ¿hay data de los migrantes ilegales? Esa es una pregunta muy interesante. Primero, porque dentro de nuestro país no existe el término migrante ilegal. Eso, por favor, tengámoslo clarísimo. Por eso es que en todas las exposiciones hablamos de migración regular y en contraposición de migración irregular, ¿no? Los que no han realizado su control migratorio a través de estos puestos autorizados, como les indicaba que era uno de los deberes, o los que, habiéndolo realizado, teniendo un plazo de permanencia, se les excedió. Entonces, de esos supuestos, ¿existen alguna información que Migraciones puede tener? Sobre todo en el caso de las personas que tienen un exceso de permanencia, pero en el caso de las personas que no realizan control migratorio, como no pasan a través de nuestros filtros, no pasan a través de ese control, lo que se hace son estadísticas en medio aproximadas, ¿no? Se hacen algunos estudios por parte de otras organizaciones, por parte de otras entidades que confluyen ahí, la policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y se estima tal vez una cantidad. Es por eso que existen documentos en los que se hablan de ciertos números de migrantes irregulares, por ejemplo, por no realizar el control migratorio. Pero eso lo podrías verificar también a través de los términos que te dije y encontrar información más precisa siguiendo esos términos y no el término irregular. Muy bien, nos quedamos en validez de los documentos. Bueno, luego tenemos un anónimo. ¿Cuáles son los requisitos para que los extranjeros puedan obtener la nacionalidad peruana? La nacionalidad peruana se obtiene por dos formas, por naturalización o por opción. Ambos requisitos los puedes encontrar dentro de nuestro texto único ordenado de procedimiento administrativo que está disponible en nuestra página web.
¿ok? Ahí lo puedes verificar y entiendo que van a haber charlas posteriores, como ya les he indicado, donde se van a poder desarrollar más estos requisitos para hacerlo. Solamente hacer la precisión que la nacionalidad también se puede obtener por matrimonio, esto es por opción. Es un proceso un poco más célere, en cambio la naturalización es un proceso un poco más largo, pero en ambos son requisitos que tienen que presentarse sí o sí para poder acceder a esta nacionalidad peruana y es como que digamos el paso final dentro de una migración, obtener ya la nacionalidad del país receptor. Luego nos señala Lisbeth Choquemamani, para la firma del contrato de trabajo, la norma señala el documento con calidad migratoria, pero entonces, ¿con qué documentos puedo realizar el contrato con pasaporte DNI referente al trabajador extranjero? Nos salen en la norma si es con carnet de extranjería, PPT, gracias. No creo, no entiendo mucho la pregunta, pero vamos a tratar de desmenuzarla para contestarla, ¿no? Para la firma de un contrato de trabajo, primero, como ya habíamos visto en el anterior cuestionamiento que se había realizado, un extranjero debe tener la calidad que habilita suscribir un documento. Si no la tiene, debe tener el permiso para suscribir este documento. Luego, es importante que tengan en cuenta lo que les había mencionado sobre documentos migratorios. Si un ciudadano ingresa con un pasaporte, este es el documento con el que lo vamos a identificar. Si un ciudadano extranjero, en mérito de los convenios que tiene el Perú, de los cuales es parte y que le permite ingresar no con pasaporte, sino con su propio documento de identidad de su país de origen, este va a ser el documento para nosotros con el cual lo vamos a identificar. Y entiendo que ese es el documento con el cual él también tendría que identificarse al momento de ser contratado por un empleador. Obviamente, si luego el ciudadano extranjero ya obtiene un carnet de extranjería, ya obtiene un PTP, este sería dentro del ámbito nacional el documento con el cual también podría identificarse, porque como les indiqué, son documentos también migratorios, ¿no? Que contienen los datos de identificación y que Migraciones se los da justamente para acreditar que tienen una calidad que los autoriza, por ejemplo, a trabajar o que se han regularizado en el caso del PTP o el CPP. Están aceptando documentos sin apostillar para naturalización para ciudadanos venezolanos debido a la coyuntura de Venezuela. Esta pregunta me gustaría poder de repente que la traslademos a través de los órganos pertinentes, porque no entiendo que hay todavía coordinaciones sobre esta situación particular que tienen los ciudadanos venezolanos y sería bueno que en todo caso los especialistas que ya van a tratar este proceso de nacionalización, de naturalización, la puedan contestar para evitar alguna confusión futura. Entonces, esa sí creo que la vamos a dejar para las próximas charlas. Dice, si perdí mi residencia permanente, ¿puedo solicitarla nuevamente? Es una pregunta bastante interesante y solamente indicar que la residencia permanente es uno de los requisitos para tener la residencia permanente es previamente haber tenido una residencia. Entonces, si tú has perdido tu residencia permanente, vas a tener que iniciar tu proceso nuevamente obteniendo una calidad habilitante, trabajo, formación, etcétera, que luego te permita acceder a una residencia permanente. O sea, no puedes, si la perdiste, ir nuevamente a solicitar tu calidad permanente de manera directa, si se quiere el término. Muy bien, vamos por unas preguntas más. Creo que estamos ya culminando con las preguntas. Dice, los venezolanos cómo pueden sacar su RUC y poner una pequeña empresa. Creo que esa es una consulta más de carácter tributaria que netamente migratoria. Entonces, la dejaremos para los especialistas que en su oportunidad se puedan presentar. Dice, diferencia entre personal aceptado y exonerado. No entiendo cuál sería el contexto de esta pregunta. Creo que tiene que ver de repente con el tema de contratación de extranjeros. Entonces, también creo que la vamos a dejar para los especialistas que van a estar en las próximas charlas. Si pierdo mis documentos, ¿dónde denuncio? Esta es una pregunta bastante interesante que me da pie a lo que hablamos sobre los derechos. Todos los ciudadanos extranjeros tienen los mismos derechos que un nacional, salvo las prohibiciones. Y uno de esos derechos también es el formular denuncias. Nuestra normativa lo indica. La policía está en la obligación de aceptar la denuncia de un ciudadano extranjero, por ejemplo, por pérdida de documentos o por la comisión de un delito. Así que sería la policía la entidad encargada de recibir esa denuncia o las que correspondan. Dice, calidad para suscribir ese contrato. ¿Cuáles son las calidades permitidas?
calidad para suscribir contratos. Depende del tipo de contrato o depende del tipo de calidad. Si hablamos de un contrato de trabajo, la calidad es trabajador. Y hay trabajador temporal, y hay trabajador residente, hay trabajador designado también, o solamente designado. Eh, También, por ejemplo, hay personas que vienen acá a realizar acciones netamente comerciales o vienen con una calidad de negocios o vienen a realizar inversiones, en virtud de lo cual también firman documentos, contratos, de temas financieros, etcétera. Entonces, depende mucho de la calidad, ¿no? Dentro de las calidades que te podría mencionar, si gustas para que puedas verificar, trabajador, negocios, trabajador designado, inversionista. Y hay ciertas calidades que te permiten realizar suscripción de ciertos documentos afines a las actividades que te autoriza dicha calidad. Bien, bueno, este no nos formula una pregunta, solo nos hace un comentario sobre residencia especial. Este participante tampoco, luego nos dice los órganos pertinentes no están respondiendo. Bueno, esperemos que podamos trasladar su pregunta a los especialistas para que lo tengan en cuenta. Luego dice una persona que tiene carnet humanitario no puede salir del Perú. Ya, esto es bastante interesante por el tema de que la calidad humanitaria hace poco la otorgaba el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Okay? Es una calidad que justamente se dio de una manera residual a la calidad especial y la otorgaba el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entiendo que las condiciones las estableció dicha entidad. Con la modificación normativa se están haciendo todas las gestiones necesarias para que ya cuando se reglamente este tipo de calidad pueda Migraciones otorgarla actual a la fecha. Pero todavía es una modificación normativa que lleva un proceso de implementación que todavía se está dando. Muy bien, luego, a ver, ya para ir terminando con Natasha, nos dice, ustedes hablan del procedimiento sancionador al extranjero que no cumpla con los requerimientos que solicita. Creo que si no cumplen con el tiempo de cambiar estatus se les sancionará, así que hay plazos para cumplir la norma, pero si los mismos sistemas peruanos fallan al entregar los documentos, reniegue, ¿cómo demostrar esta falla? Me caso y no subió el acta de matrimonio y solo tengo un mes para poder cambiar mi estatus, si pasa el tiempo me multan, ¿qué deben hacer? Todo procedimiento, como les había comentado, sancionador, tiene fases, tienen en el marco de un debido proceso momentos en los cuales se pueden alegar este tipo de situaciones si es que se inician a favor de un ciudadano extranjero. ¿Ok? Y ahí presentar todos los medios de prueba. Uno de los derechos que otorga el debido procedimiento justamente es el de presentar todos los medios de prueba pertinente para que la autoridad pueda darte una decisión completa de tu caso en concreto. Bien, creo que terminamos con esta, Mayel. Dice, ingresé nuevamente al país irregular. ¿Puedo volver a solicitar mi carnet de extranjería? Bueno, ahí sí quiero aprovechar esto para indicar que, bueno, hasta a la fecha no tenemos un proceso de regularización abierto. El último proceso de regularización fue con la resolución de superintendencia 109, 103, no recuerdo el número exacto, y el decreto supremo antes de eso, 010-2020. Que permitió obtener el CPP y el PTP, procedimientos que a la fecha están cerrados y concluidos. Entonces, lo que ahorita se está reforzando es un poco las acciones de verificación y fiscalización para justamente poder ver en qué condición se encuentran estas personas que han ingresado de manera irregular. Pero a la fecha no tenemos procedimientos de regularización como el CPP o PTP abiertos. Muy bien, dice, ¿dónde puedo leer las normas o restricciones que tiene un migrante legalmente registrado en migraciones? Toda nuestra normativa, entre otros documentos de interés, lo pueden encontrar en la página web de migraciones. Tenemos todo un compendio en el cual ustedes pueden verificar toda la normativa migratoria que sea de su interés. Muy bien, eso creo que sería lo último, señorita Madeville. De mi parte, muchísimas gracias. Le cedo el pase para continuar con el protocolo. Perfecto, Darío. Muchísimas gracias por la brillante participación y también por haber atendido casi todas las preguntas que se han planteado nuestros asistentes. Y bueno, indicarles, por favor, que podamos asistir a las charlas que gustosamente estamos realizando esta cooperación con la Superintendencia Nacional de Migraciones a fin de que podamos tener conocimientos y ampliar un poquito más y podamos realizar los trámites que tengamos que realizar en Perú. Por favor, les pido que puedan completar una pequeña encuesta que está compartiendo Guillermo para que de esta manera podamos conocer sobre
cómo les ha parecido esta charla y de esta manera poder concluir correctamente a lo largo de este año. Antes de poder cerrar, Darío, comentarte que nosotros ahorita tenemos a Carmen Vaca, que se encuentra acá, que es la consultora del Servicio de Orientación para el Emprendimiento, que justamente es una de las preguntas que realizaron dentro del chat acerca de lo que son los emprendimientos y que nos gustaría invitarle para que también ustedes puedan conocer de este servicio a fin de que tengan toda la información necesaria y puedan emprender. Te dejo a cargo, Carmencita. ¿Cómo está? Muy buenas tardes con todos los asistentes. Gracias, Darío, por tu participación. Excelente, como siempre, número uno. Gracias también a ti, Mayviel, por haberme dado el pase. Para comentarles que el Servicio de Orientación para el Emprendimiento tiene un curso que se denomina Aprende a Emprender. Este curso, Aprende a Emprender, los va a poder guiar a todos los emprendedores, tanto con una idea de negocio o con un negocio en marcha, a poder plasmar esa idea o seguir incrementando un poco más en lo que es el negocio en marcha. Este curso va a dar inicio el día 4 de marzo. Los invitamos a todos a que se puedan registrar. Posteriormente, ya según la lista que tenga acá Mayviel, voy a hacerles llegar la información correspondiente. Rápidamente les comento, el curso consta de 24 sesiones que son netamente virtuales, con una duración de 2 horas, lunes, miércoles y viernes de 2:45 a 4:45 de la tarde. Tenemos un grupo de especialistas formidables en el cual los van a ayudar a todos los emprendedores a poder realizar, conocer y ejecutar un plan de negocios, así también conexión con las redes sociales, un poco de marketing, tributación, que también ya un poco tenemos que conocer, importación, exportación, etcétera, que los va a poder ayudar a todos ustedes a impulsar esta idea que tengan. Los invitamos nuevamente para que puedan participar con nosotros. A través del correo electrónico se les va a hacer llegar toda la información que ustedes requieran y siempre a su disposición en el servicio para cualquier interrogante que ustedes tengan por hacer. Muchas gracias, Mayviel. Perfecto, muchísimas gracias, Carmencita. Si están interesados, igual le vamos a mandar la información. De mi parte, agradecer a la Superintendencia Nacional de Migraciones. Muchísimas gracias, coordinadora Marta Pinillos, el expositor, el ponente Darío Guerrero, también a Margarita por toda la gestión que hemos realizado a lo largo del año pasado para que este año se pueda dar este evento. Y bueno, damos iniciado, como se diría, la inauguración de esta primera charla que ha sido muy buena, muy brillante, y esperemos que también haya sido de agrado para cada uno de ustedes. Invitarles para que podamos continuar en las siguientes charlas, ya que al finalizar el año vamos a brindarles una constancia con la firma tanto del Ministerio de Trabajo y la Superintendencia Nacional de Migraciones. Es un aporte que nosotros quisiéramos también brindarles a ustedes por la constancia y para que también podamos tener más conocimiento sobre estos temas migratorios que son importantes tanto para peruanos como también para extranjeros, ¿no? Y el conocimiento es importante para poder también realizar y gestionar correctamente los trámites que se van a realizar. Eso sería todo por mi parte, deseando a cada uno de ustedes, estimados, que tengan una muy bonita tarde y nos vemos en febrero. Se les va a compartir a todos, estimados, el cronograma de las charlas que se van a ejecutar en el transcurso del año para que tengan conocimiento y puedan asistir. Les voy mencionando, estimados, que las personas que llegaran a completar los 11 temas, ¿no?, de ahora hasta el mes de noviembre, van a recibir algo especial por parte de nosotros en la clausura que también nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces van a haber sorpresas muy bonitas por el esfuerzo que están colocando ustedes. No sé si Marta, o en este caso Margarita, Darío, ¿tienen algo más para poder concluir? Antes de poder concluir, perdón. Hola. Bueno, de mi parte agradecerles solamente por todos los esfuerzos que se han dado y invitar también a las personas a seguir participando en estos temas migratorios que permiten desarrollar este enfoque transversal que como entidad buscamos que se integre a todas las entidades. Bueno, gracias y eso sería todo de mi parte. Perfecto, muchísimas gracias, Darío, y esperamos contar también con tu participación en otras próximas charlas.
Y bueno, sin más, agradecer a cada uno de ustedes. Marta, muchísimas gracias por toda la gestión, Margarita. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima charla. Y a todos los usuarios, por favor, continuemos participando. Cualquier otra consulta me lo pueden realizar al correo electrónico que vamos a dejar en el chat, orientacionmigrante@trabajo.gov.pe, para cualquier duda o consulta. Ya. Muchísimas gracias, estimados, y nos vemos en febrero. Muchas gracias, hasta pronto, gracias, muy amables. Hasta luego, gracias.